Siguiendo con la serie de videos, en el video anterior nos dimos cuenta de que existe un concepto nuevo, explicamos un concepto nuevo que son los componentes en Spring, y en esta oportunidad vamos a explicar cómo funcionan los servicios. Bien, recuerda que nosotros explicamos en el video anterior que trabajamos principalmente con la notación component y vimos cómo poder inyectar, en este caso, los objetos que tengan esa notación en un controlador, por ejemplo, en este caso, como lo fue con nuestro controlador o nuestro REST controller que tenemos como ejemplo. Bien, ahora, con respecto a lo que vamos a ver hoy, bien, tiene que ver eh, con poder generar un servicio y explicar cómo funciona y cómo se configura un servicio con Spring. Para ello, lo que vamos a hacer es generar un nuevo package para tener todo bien ordenado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un package nuevo y posteriormente, una vez creado el package, procedemos a dar un nombre. En este caso le vamos a dar service. Una vez que el package fue creado, el concepto o cómo trabajan los servicios tiene que ver con la creación de interfaces. Bien, en el caso de IntelliJ IDEA, nosotros tenemos que crear una Java Class y fíjate que aquí te aparece la interfase o el tipo de archivo que tú puedes crear. ¿Vale? Ahora, una vez que tú defines la interfaz que quieres crear, le das un nombre. Le vamos a poner tarea o servicio tarea. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Bien, acá. Lo que nosotros queremos representar o el ejemplo que vamos a hacer, nosotros tenemos una API básica, bien, y esta API básica lo que tiene es esta función que al final yo había pedido que si tú quisieras lo podías dejar en el component, pero lo que vamos a hacer es que esta función, si ya lo dejaste en el component, puedes dejarlo ahora en el servicio. Básicamente es para poder entender y poder configurar y entender en realidad cómo trabaja un servicio, cómo se configura un servicio. ¿Ok? Ahora, este servicio o esta interfaz lo único que va a tener son las funciones, ¿bien? Son las funciones que nosotros deberíamos implementar a futuro. Bien, por ejemplo, podrían ser las funciones de una base de datos a futuro. Bien, ahora, la función que nosotros vamos a replicar es esta, es decir, de nuestra API básica, para no tener todo este código, supongamos que ese código fuese tu lógica de negocio y tú quieres que esa lógica de negocio quede en un servicio, vamos a crear una función que devuelva una tarea y que reciba como parámetro una string. Recuerda que las interfaces no tienen la implementación de las funciones o de los métodos, sino que más bien solamente su definición. Para ello entonces vamos a crear una tarea. Vamos a retornar una tarea. Nuestro servicio se va a llamar buscar tarea y le vamos a pasar como parámetro un ID, tal cual como aparece en tu o nuestro ejemplo de nuestra API. Una vez que nosotros tenemos eso, tú podrías tener hacia abajo más funciones que quieras tú implementar. Posteriormente a eso, nosotros necesitamos, o tú vas a necesitar una clase que implemente esta interfaz. Bien, y esa clase que implementa tu interfaz debiese ser un servicio. ¿Ok? Ahora, para hacer eso lo vamos a hacer en esa misma carpeta de service. Vamos a crear una Java Class. Bien, y esta Java Class le vamos a poner servicio tarea implement. Bien, esta clase va a implementar ese servicio. Recuerda que cuando una clase implementa un servicio, se hace un contrato en donde esta clase que estamos creando está obligada a sobreescribir y obviamente implementar el método buscar tarea. Vamos a colocar OK para que se nos cree nuestra clase. Bien, y esta clase lo que va a hacer es implementar el servicio tarea. ¿Ok? Automáticamente nos da el error porque está un contrato y ese contrato me dice que yo tengo que tener mi función implementada. Le damos clic a implementar
ok, y ya tenemos nuestra función para poder sobreescribirla. Para que este componente o esta clase funcione como un servicio, nosotros simplemente colocamos la notación service. Recuerda que service es un derivado de component, por lo tanto tiene el mismo comportamiento o la misma configuración. Le vamos a poner servicio tarea. ¿Ok? Así le vamos a llamar a este servicio. Bien. Ahora, nosotros debemos entonces ir a nuestra API básica y copiar este código. Bien, este código lo que vamos a hacer, lo vamos a copiar. Vamos a ir a nuestra implementación y vamos a pegar ese código. Supongamos que aquí esto fuera una conexión a una base de datos, fuera un servicio X que está resolviendo alguna lógica de negocio. Entonces aquí tú vas a tener tu lógica separada, obviamente, de tu API. De tal manera de dejar la API mucho más limpia. Una vez que ya tenemos copiado esto y hemos definido nuestro servicio, ahora lo que nosotros necesitamos entender es cómo llamamos a ese servicio desde nuestra API. Para ello, entonces, lo que debemos hacer es ir a nuestra API básica y definir nuestra inyección. Bien, vamos a inyectar este servicio con la notación AutoWired, bien, y también con la notación Qualified. Bien, con la notación Qualified vamos a dar el nombre. Recuerda que cómo se llamaba nuestro servicio. Si no te acuerdas, debes ir a tu servicio tarea, bien, y así se llama tu servicio. Eso es lo que tú debes definir como qualifier. Bien. Esto es muy importante porque si bien la notación la tiene la clase servicio, bien, nosotros lo que vamos a hacer acá es definir nuestro atributo, bien, pero va a ser de la interfase servicio tarea, bien, se va a llamar service, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queramos resolver o en este caso instanciar un servicio, obviamente el servicio siempre va a ir acompañado de una interfase, va a haber una clase que va a implementar el servicio y posteriormente para poder inyectarlo nosotros hacemos referencia al servicio tarea, a ese componente, pero en realidad lo que vamos a declarar es la interfaz. Bien, eso es muy importante de poder entenderlo. Una vez que nosotros ya tenemos la inyección realizada, procedemos posteriormente a ir a nuestra función que está un poquito larga, es esta de aquí, y ahora obviamente nosotros lo que vamos a retornar es una tarea, pero ya tenemos un servicio que hace ese proceso. ¿Ok? Entonces ahí ya nosotros le pasamos el ID. Bien. Recuerden que este servicio lo trabaja con getMapping y le pasamos un ID de una tarea en particular y él debería devolver la tarea. ¿Ok? Por lo tanto, una vez que tenemos eso, vamos a reejecutar nuestro proyecto para ver si tenemos algún error o tenemos algún inconveniente. Una vez que inicia nuestro servidor, entonces, fíjense que ahí está iniciando y ha iniciado nuestro servidor sin ningún inconveniente. Por lo tanto, ahora vamos a nuestro Postman y vamos a tener que buscar, en este caso, ¿dónde estaba? Aquí, tareas y le pasamos un ID. Aquí tenemos una lista de tareas del video anterior. Vamos a buscar la tarea 3. Por lo tanto, acá, vamos aquí, colocamos tarea 3 y fíjate que cuando nosotros enviamos la información, bien, ya nos está devolviendo la tarea encontrada. ¿Okay? Por lo tanto, fíjate que para poder trabajar con los servicios, tú necesitas de una interfaz. Posteriormente, una vez que tú defines la interfaz y defines los métodos que vas a trabajar, debes crear una clase que implemente esa interfaz. Esta clase debe tener la notación de servicio y debe tener la configuración igual que un componente tradicional. Posteriormente, la forma en cómo se ejecuta o cómo se instancia son mediante las notaciones conocidas y explicadas, pero el atributo que tú debes definir vendría siendo la interfaz.
¿ok? Así de simple es la manera en cómo tú puedes trabajar tus servicios, ¿ok? Por lo tanto, esta lista ya, fíjate que ya no es necesario implementarlo o importarlo, ¿bien? Y ya tenemos ahí ya nuestro código, ¿bien? Ahora, teniendo en cuenta entonces que hemos explicado cómo se genera un componente, cómo se genera un servicio, vamos a proceder ahora a hacer una pequeña aplicación en donde podamos explicar cómo funcionan los repositorios, pero para ello tenemos que trabajar con bases de datos. Por lo tanto, vamos a explicar qué necesita nuestro proyecto actual, el que nosotros estamos trabajando. Hay algunas funciones que lo más probable es que las vaya eliminando, o voy a crear otra API para que sea más sencillo, otra clase para que quede esto igual en caso de. ¿Ya? Entonces la próxima o el próximo video vamos a explicar cómo trabajar con una base de datos y hasta el momento qué dependencias tenemos y qué dependencias vamos a necesitar. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video.